Muy buenos días a todos y muy buenos días, estimada psicóloga Milena Jara. Es un agrado tenerla en esta oportunidad para poder entrevistarla. La psicóloga Milena Jara es especialista en terapia dialéctico conductual para adultos, adolescentes y familia por el Behavioral Test de la doctora Marsha Linehan. Además es psicoterapeuta cognitivo-conductual y tiene 14 años en atención clínica a niños, adolescentes y adultos. Y por último es miembro asociado de MDR de Perú. Muy buenos días, estimada psicóloga. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos. Tenemos algunas preguntas por realizarles, psicóloga, a la cual esperamos que nos pueda responder y brindarnos conocimientos acerca de ello, ¿no? Sí, claro. La primera pregunta es, ¿qué es un bloqueo mental y emocional para usted? De acuerdo a la teoría de la terapia EMDR, los bloqueos emocionales son situaciones que por estrés emocional nosotros bloqueamos o como que borramos de nuestra mente. Esto lo solemos hacer, el cuerpo y la mente lo suele hacer para evitar que haya un dolor emocional muy grande y haya un shock muy grande, ¿no? Entonces, es una forma en la que el cuerpo se defiende de un impacto traumático o de una situación traumática. Siguiente pregunta. ¿Cómo se manifiesta un bloqueo mental? Normalmente los bloqueos mentales aparecen con pérdidas de memoria de ciertas etapas o de ciertos momentos específicos, ¿no? Y durante las sesiones de terapia normalmente los pacientes empiezan como a hacer reminiscencias o flashbacks, lo que le decimos nosotros, y estos suelen traer consigo otra sintomatología, ¿no? Como los diagnósticos de trastorno de personalidad, ansiedad. También a veces estos bloqueos se manifiestan a través de pesadillas, ¿no? Entonces la historia clínica es sumamente importante para que nosotros podamos hacer una diferencia entre el bloqueo mental o si es que realmente hay un problema de atención o de memoria, que también suele pasar mucho en los diagnósticos de trastorno de personalidad, ¿no? En la cual también hay pérdida de memoria, pero esta con un trabajo de estimulación cognitiva mejora rápidamente. ¿Qué relación tienen los bloqueos mentales y afectivos? Están directamente relacionados, dado que muchos de ellos tienen que ver justamente con etapas o eventos traumáticos en edades iniciales, como también en edades o en situaciones de accidentes, ¿no? Entonces, a nivel mental yo puedo bloquear una situación, pero afectivamente esta va a buscar salir de alguna manera. Y en MDR nosotros lo que hacemos es explicar como que si es que el paciente estuviese aquí en el presente, pero a la vez está en los momentos o en las situaciones que ha bloqueado. Entonces empieza a manifestar malestar emocional, disociaciones, ¿no? Personalidades múltiples que tienen que ser evaluados, ¿no? Y ahí obviamente empezamos a hacer una historia mucho más profunda sobre las situaciones que pueden haber afectado a nivel emocional con estos bloqueos. La siguiente pregunta sería, ¿qué consecuencias nos pueden traer los bloqueos mentales y también los afectivos? Normalmente la consecuencia más común según las investigaciones que se han realizado, por ejemplo, en temas de terapia dialéctica conductual y en MDR, es que se observa que los pacientes tienen dificultades en la parte académica, eso es uno de ellos, ¿no? O sea, les cuesta mucho manejar la atención, la concentración, memoria, hay un bajo rendimiento, pero también a nivel afectivo hay una probabilidad muy alta de que se desencadene un trastorno de personalidad, dependiendo de la parte afectiva que ha sido dañada, como puede ser un abuso, ¿no? O un accidente de tránsito. Ambos son situaciones traumáticas, pero ambos tienen diferente forma de manifestación.
Entonces, normalmente, si es un abuso, lo más probable es que ese adolescente, niño o niña, ya esté predestinado a desarrollar un trastorno de personalidad. Y si fuese un accidente o algo que solamente, entre comillas, es una situación traumática del momento, va a generar ansiedad, va a generar depresión, va a generar sintomatología de estrés postrauma o ataques de pánico, ¿no? Que son más manejados y que son tratados en sesiones mucho más cortas en MDR. A diferencia del anterior, en el cual sí se hacía un trabajo, podríamos decirle doble, porque se trabaja primero la regulación emocional y luego se trabaja el trauma, ¿no? Entonces la parte afectiva también está muy relacionada con cómo se van a relacionar ellos con sus familiares, con su ambiente, cómo se van a relacionar en la universidad. Por ejemplo, si estuvieran estudiando, muchos hacen deserción o pausan sus estudios porque no pueden concentrarse. Entonces hay un trabajo también multidisciplinario que no solamente va a psicoterapia, ¿no? O sea, va a medicación y va a neuropsicología. ¿Cómo podemos manejar un bloqueo emocional y afectivo? Lo normal es identificarlo y para ello nosotros tenemos que acudir obviamente a un terapeuta, ¿no? Muchos van a sesiones de terapia en los centros de salud mental comunitarios, ¿no? Y son observados en la historia de que hay muchos bloqueos. Entonces, al explorar más, porque nosotros tenemos que hacer una historia clínica bastante profunda, nos vamos encontrando con ciertas situaciones que no son muy comunes, ¿no? Como no sé nada de que tenía 4 años hasta los 12, o están en una cita con el psicólogo y de la nada, oye, me acabo de acordar de que cuando tenía 4 años pasó esto o pasó lo otro. Entonces pueden aparecer en cualquier momento. Por eso es que nosotros decimos que el paciente suele no estar totalmente en el presente. Ahora, se trabaja normalmente con herramientas de estabilización emocional, ¿ya? Y que pueden ser en MDR o en DBT, porque hay DBT para el estrés postrauma y también hay MDR que está totalmente direccionado al estrés postrauma. Entonces, ambos se trabajan en estabilizadores y luego se hace el reprocesamiento, que es la parte en la cual la persona que tiene estos bloqueos afectivos o estos bloqueos mentales va a poder superar el evento, superar el hecho y va a manejar una situación mucho más saludable. En cuanto a lo que se fuese un bloqueo mental por un problema de atención, concentración, de memoria, más que otra cosa, se trabaja a través de la estimulación cognitiva con el neuropsicólogo. ¿Qué importancias tiene la terapia cognitivo-conductual en el manejo de los bloqueos? Mira, la terapia cognitivo-conductual no está dirigida específicamente a bloqueos emocionales, ¿no? Porque lo que se trabaja en la terapia cognitivo-conductual es más bien la modificación de conducta y la reestructuración cognitiva. Entonces, a través de ello nosotros trabajamos más pautas, más técnicas orientadas a situaciones emocionales o a situaciones afectivas o a situaciones conductuales. Entonces, cuando hablamos netamente de los bloqueos emocionales o de los bloqueos mentales, no tiene mucho, si te podría decir, no tiene mucho funcionamiento, ¿no? O sea, no sería una técnica muy utilizada para ese tipo de diagnósticos. Lo que normalmente se hace es que si tú eres un terapeuta cognitivo-conductual, yo tengo esa base, por ejemplo, lo ideal es empezar a estudiar terapias de tercera generación, como son la terapia dialéctica conductual, que ve trauma, y la terapia EMDR, que trabaja también esta parte, ¿no? Entonces, ya tienes herramientas que son mucho más efectivas y que definitivamente también brindan una forma distinta al paciente de manejar la situación, porque no lo hacen dependiente del terapeuta. Para ello, obviamente, también igual es un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, es la psicoterapia una vez por semana. En MDR es 90 minutos de sesión, porque el reprocesamiento es largo, pero es de sesiones cortas. Y en DBT, dependiendo si hay comorbilidad con trastornos de personalidad, es un poco más largo, porque es un programa que tiene pautas, que tiene esquemas, que cada paciente tiene que ir pasando en fases, y de acuerdo a eso se va viendo la mejora o el avance.
La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las principales causas de los bloqueos mentales? Como lo mencioné hace un momento, estos bloqueos mentales se dan por una resistencia a una negación, ¿no? A una emoción o a una situación que nosotros podemos haber pasado. En este caso puede ser pues algún tipo de emoción muy intensa. Si hablamos netamente de un ejemplo, podría ser cuando nosotros tenemos un duelo o una pérdida, ¿no? El bloqueo se da inicialmente para que la persona pueda procesar. Entonces, en psicoanálisis le dicen mecanismo de defensa. Nosotros en MDR le decimos como que se disocia el paciente para que pueda sobrellevar la situación y luego recién vienen todas las otras fases de aceptación, de concientización, ¿no? De manejo emocional para que pueda trabajar esa situación. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos prevenir los bloqueos mentales y afectivos? En realidad la parte preventiva es muy importante y tiene que ver mucho con el tema de la crianza positiva o una crianza validante, ¿no? Si ustedes han escuchado, hay una corriente bastante, que el movimiento es bastante fuerte en Estados Unidos y en México, sobre el tipo de pautas de crianza que se dan. No son las que normalmente nosotros conocemos aquí en Perú, pero este tipo de pautas está orientado justamente a que los papás enseñen a expresar emociones, enseñen justamente que los chicos puedan hablar, puedan tener esta comunicación y esta confianza, ¿no? que en nuestra generación todavía no se da mucho, ¿no? Más confían en su terapeuta de lo que podrían confiar en sus papás. Entonces, la idea es trabajar a nivel preventivo y de hecho hay una investigación que Marshall Linehan ha realizado con otros colaboradores en los colegios o instituciones educativas donde trabaja este tipo de esquema, ¿no? Que se llama terapia de habilidades, ¿no? en las escuelas, ¿no? O de skill education. Entonces está orientado a la clásica que nosotros tenemos de escuela de padres, pero con herramientas y técnicas bastante objetivas, bastante científicas, bastante necesarias para poder cambiar el esquema mental, uno, y para poder hacer que nuestros papás, que ahora en la actualidad tienen más apertura al tema de salud mental, puedan mejorar estas situaciones, ¿no? Y así evitar, por ejemplo, que haya una situación de trauma o una situación que podría generar ese tipo de bloqueos emocionales o afectivos o mentales. La pregunta es, ¿qué ejercicio sugiere para eliminar los bloqueos mentales? Ejercicios. Mira, en realidad para trabajar ese tema de ejercicios, normalmente la idea es que se sepa primero por qué se dio el bloqueo mental, o sea, tiene que haber como una historia clínica, ¿no? Bastante importante. Entonces, en estos bloqueos mentales lo que se trabaja normalmente es la regulación de las emociones para que la persona pueda como que salir de ese momento, de ese bloqueo que está teniendo, ¿no? Si es que fuese un trauma, se recomienda específicamente que se trabaje a nivel de psicoterapia. Pero si fuese, por ejemplo, ansiedad, depresión, ¿no? Lo que nosotros podemos trabajar, las técnicas de mindfulness son bastante buenas, ¿no? Y han dado bastante hincapié en el procesamiento y reprocesamiento de las emociones. Ayudan mucho. De hecho, ahora la terapia cognitivo-conductual también tiene una subespecialidad con mindfulness. Y en la terapia dialéctica conductual nosotros trabajamos mucho la parte de mindfulness para poder trabajar esta parte de los bloqueos, ¿no? Y de que la persona esté en el aquí y en el ahora y no en lo que pasó o en lo que puede pasar. Muchas gracias, doctora, por responder nuestras preguntas y esperemos que haya otra oportunidad para volvernos a reunir. No se preocupen, chicos, gracias a ustedes. Más bien, nos vemos, cuídense mucho, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, como conclusión, podemos decir que el bloqueo mental es la interrupción del proceso cerebral y esto aparece cuando nos quedamos en blanco o nos bloqueamos. No solo son capaces de pensar en ese momento, ¿no? Sino detenemos a pensar, valga la redundancia, esto parecerá como angustia y que va a elevar también nuestra ansiedad.
y va a producir pues un mayor bloqueo y una mayor intensidad en las emociones. Se podría decir que el bloqueo mental es la expresión del bloqueo emocional. Por otra parte está el bloqueo afectivo o bloqueo afectivo, que es la incapacidad de poder expresar las emociones o también sentirlas. Y esto pues puede venir ocasionados por diversas causas como son de conflictos familiares o sociales, también rasgos de personalidad como son la timidez o la inhibición, y también por un estrés postraumático. Recomendaciones para mejorar los bloqueos mentales. Tenemos como primer punto relajarse durante unos minutos a través de ejercicios de respiración, cerrando en ellos los ojos y poder escuchar música suave. A veces solo se va a necesitar un descanso para poder aliviar el pequeño bloqueo mental, estimular la creatividad y la imaginación. En el sexto punto tenemos que aprender nosotros a poder controlar las emociones. Esperamos que esta entrevista haya sido de su agrado y les haya brindado la información necesaria. Nos vemos en la próxima. Gracias.